Bueno, es un tema que hemos escuchado de manera frecuente, ¿sí? Y además hay mucha gente que está beneficiada por la asignación familiar. Pero la pregunta que le vamos a trasladar a la doctora María Inés Salvatierra es, ¿qué significa? ¿Qué es, doctora, la asignación familiar? Bueno, bien, buenas tardes. La asignación familiar por hijo o por hijo con discapacidad es una prestación mensual a la que tienen derecho algunos trabajadores, jubilados, personal que está desempleado o personas que perciben prestaciones por ART. Es decir, no se limita solamente a aquellas personas que trabajan en relación de dependencia o que tienen una jubilación. Por supuesto, tenemos que tener hijos menores de 18 años, que en ese caso se percibe hasta los 18 años, o tener hijos con alguna discapacidad, ¿sí? En caso de tener hijos con discapacidad, entonces la percepción de la asignación familiar va a ser sin límite de edad. Va a ser mientras tengamos... No hasta los 18 como en este caso. Exactamente. Perfecto. Ahora lo que sí podemos ver entonces es a quienes les corresponde percibir la asignación y tenemos, bueno, a los trabajadores registrados. Bien. Cuando hablamos de trabajadores registrados, Marcelo, estamos hablando de personal en relación de dependencia o las personas que están haciendo aportes al monotributo. Perfecto. Recordemos que desde mayo de... No solamente asalariados, sino también aquellos que son de manera autónoma. Desde mayo de 2016, esto es muy reciente, es apenas 2 años y medio, se ha incorporado el pago de las asignaciones familiares por hijo con discapacidad, por cónyuge, también a los monotributistas. Por eso, en algunas columnas he sugerido a algunas personas que desarrollan una actividad independiente, que tienen un oficio, que tienen un taller, que tienen un comercio, que se inscriban al monotributo, porque les aseguro que percibir 2 o 3 asignaciones familiar por hijo es mucho más importante económicamente que el mismo aporte que tienen que realizar. Es una suma importante. Es una suma importante y a su vez van a estar cubiertos los monotributistas ante un eventual fallecimiento, ante una eventual invalidez, van a tener una obra social, además de cobrar la asignación familiar. Titulares de desempleo. Exactamente, las personas que están cobrando un subsidio por desempleo también cobran la asignación familiar. Las personas que tienen una prestación por ART, es decir, quienes hayan tenido un accidente laboral y estén percibiendo una prestación pagada por alguna aseguradora de riesgo de trabajo, también pueden contar con este beneficio. Tienen derecho a cobrar la asignación familiar, efectivamente. Perfecto. ¿Sí? A ver, la otra placa. Los trabajadores temporarios, ¿sí? Recordemos que los temporarios prestan servicio durante la temporada. Solamente. Pero durante el tiempo que conservan la relación laboral, si no están percibiendo haberes, cobran la asignación familiar. Perfecto. Esto, lamentablemente, la gente lo desconoce. Entonces, termina el periodo de la temporada o el periodo en que efectivamente prestan servicios, dejan de percibir sueldo, dejan de percibir la asignación familiar y es como que se interrumpe hasta la nueva temporada. Sí, podemos hablar, por ejemplo, de los trabajadores de la zafra, ¿no? Sin lugar a dudas. De la actividad azucarera, del limón también. Claro, el citrus, el arándano, bueno, la frutilla, todas las actividades temporarias que tenemos en la provincia. Bueno, los jubilados y pensionados del sistema, por supuesto, mientras tengamos hijos menores de 18 o hijos con alguna discapacidad, tienen derecho a percibir junto con el haber previsional la asignación familiar que le corresponda. Y en este esto es importante, ¿eh? Bien, ahí es donde me voy a detener un poquito porque los hijos con discapacidad, a su vez, tienen derecho a percibir la pensión por fallecimiento de ambos padres fallecidos. Es decir, podrían cobrar 2 pensiones por fallecimiento. No pierden ningún beneficio. Sí, no pierden ningún beneficio y cobran ambos de por vida. Está buena esa aclaración, sí. Pero además, como ellos son titulares del beneficio de pensión, van a cobrar por sí mismos, en uno de esos beneficios, por supuesto, la asignación familiar por hijo con discapacidad. Perfecto. Entonces, el hijo con discapacidad 2 beneficios tendrían tiene derecho a percibir 2 beneficios si es que ambos papás fallecieron, obviamente, y además percibir en uno de ellos su propia asignación familiar. Y bueno, ahí está la eso es precisamente la aclaración que estábamos haciendo, que es lo que en la mayoría de los casos desconocen. Generalmente
son personas que perciben una pensión por discapacidad que es mucho más baja económicamente que percibir la pensión por fallecimiento de los padres. Bien. Entonces, de pasar a percibir un beneficio muy bajo económicamente, pasarían a cobrar 2 beneficios más su propia asignación familiar. Bueno, nos ha dado una clase, ¿no? Una charla muy didáctica, porque muchas veces uno escucha la de la asignación familiar, parece una obviedad, pero no. Hay muchos puntos que uno desconoce. Exacto, ¿sí? bueno. Y si uno no presta atención a esta columna, ¿cómo se entera? Es complicado. Bueno, es la idea, transmitirle a todos ¿A dónde pueden comunicarse? Sí, con mucho gusto, con nosotros. Se pueden comunicar en Mendoza 949, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde en horario corrido. Perfecto. Doctora María Inés Salvatierra, ha sido muy amable como siempre y nos reencontramos el próximo jueves. El próximo jueves, si Dios quiere. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.